Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar con medida de los ángulos internos de un paralelogramo. En esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio. En el paralelogramo ABCD, ¿cuál será el valor del ángulo C, sabiendo que la medida del ángulo A es igual a 4x más 5 y la medida del ángulo B es igual a 6x más 5? Entonces aquí tenemos la figura del paralelogramo ABCD. Entonces la medida del ángulo A, como lo dijimos anteriormente, es 4x más 5 y la medida del ángulo B es igual a 6x más 5. Debemos saber que la suma de las medidas de los ángulos consecutivos de un paralelogramo es igual a 180 grados. Por tal razón, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, como son consecutivos, es igual a 180. De igual forma, la medida del ángulo C más la medida del ángulo D también va a ser igual a 180 porque son consecutivos. Ahora, por el tipo de paralelogramo, como podemos observar, la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo C. Entonces, como pueden observar aquí en la figura. Y la medida del ángulo B va a ser igual también a la medida del ángulo D, como pueden ver. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular la medida de los ángulos que tenemos para saber cuánto es la medida del ángulo C, que es el que nos están pidiendo. Entonces ya sabemos que como son consecutivos, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B va a ser igual a 180. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el valor del ángulo A más el ángulo B para determinar cuánto es que vale el ángulo C. Comenzamos. Entonces, como A es igual a 4x más 5, y B es igual a 6x más 5. Ahora vamos a arreglar esto. La suma de los dos es igual a 180. Como ven, lo que tenemos es una ecuación que debemos de resolver. Entonces, 4x más 6x es igual a 10x. 5 más 5 es igual a 10 más 10 igual a 180 grados. Ahora seguimos despejando y decimos que 10x es igual, este 10 que está positivo lo vamos a pasar al segundo miembro negativo, a 180 grados menos 10. Entonces, ahora 10x es igual a 170. Ahora bien, seguimos despejando. Vamos a subirlo y seguimos trabajando. Despejamos la x y este 10 que está multiplicando con la x lo pasamos para el segundo miembro dividiendo. Entonces, x va a ser igual a 170 dividido entre 10. El valor final de x entonces será 17 grados. Conociendo ya que el valor de x es 17 grados, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a sustituir en los valores de A y B, en los valores que tenemos. Entonces, el ángulo A es igual a 4x más 5. Sustituyendo la x por su valor que encontramos, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos 4 multiplicado por 17, que es el valor de la x, más 5.
Ahora 4 por 17 es igual a 68. Más 5 es igual a 73 grados. Entonces, A es igual a 73 grados. Ya tenemos el valor del ángulo A. Vamos a subir. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo B. Entonces, B es igual a 6x más 5. Sustituimos el valor de x, que es 17, y seguimos resolviendo. Entonces, multiplicamos 6 por 17. Vamos a cambiar el color. Ok. 6 por 17 más 5. 6 por 17 es igual a 102, más 5 es igual a 107 grados. Entonces, B es igual a 107 grados. Ya tenemos entonces el valor del ángulo A y el valor del ángulo B. Entonces, como dijimos anteriormente, la suma de las medidas de los ángulos consecutivos de un paralelogramo es igual a 180. Entonces, como dijimos al principio, por el tipo de paralelogramos, la medida del ángulo A más la medida del ángulo es igual a la medida del ángulo C. Entonces, como el ángulo A es igual a 73 grados, vamos a colocarlo por aquí. A es igual a 73 grados. Entonces, como A y C son iguales, entonces el ángulo C es igual también a 73 grados. Y como la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D por el tipo de paralelogramo y B es igual a 107 grados, entonces la medida del ángulo D también será igual a 107 grados. Y así encontramos el valor del ángulo C, que era el ángulo que nos estaban pidiendo, pero aprovechamos y calculamos todos los ángulos de una vez. Ok, vamos a arreglar aquí que se... Ok, entonces el ángulo C, que es el ángulo que nos estaban pidiendo, la medida del ángulo C, que era el ángulo que nos estaban pidiendo, es igual a 73 grados. Que era el ángulo que nos estaban pidiendo desde el inicio. Entonces, así encontramos la medida de los ángulos internos por medio de ecuaciones de un paralelogramo. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video.